El seguimiento inteligente me pareció interesante, voy a habilitarlo, porque me va a permitir detectar a la persona y comenzar a seguirme. Miren, voy a... ahí, por ejemplo, ahí ya me empezó a seguir. Por ejemplo, yo me muevo. Miren, la cámara se está moviendo, ahí están viendo, se está moviendo la cámara. Yo me estoy moviendo por acá, miren. Y es un seguimiento por inteligencia artificial, miren. Yo me estoy moviendo automáticamente. Obviamente esto se va a ir mejorando en la medida que yo me voy moviendo por acá, por ejemplo. Incluso yo le he visto que hasta incluso ese es el pan, ¿no? Es decir, el movimiento horizontal, pero incluso si yo me agacho, la cámara ve, ahí están viendo, bajó un poco, ahí bajó. Ahora si yo me paro ligeramente, nuevamente ve, es interesante. Estoy cerca a unos 2 metros más o menos, me pongo más lejos, ¿eh? Me pongo por acá, voy a poner por acá, hacia la izquierda. Ahí está. Ahora me voy a agachar. Está haciendo el seguimiento. Un seguimiento de humano, ¿no? Por ejemplo, si la puerta del comedor se abre, vamos a decirle puerta del comedor se abre, ¿no? Guardar. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué va a suceder? El dispositivo inteligente, el CAM PT2, que haga la transmisión en directo, ¿no? Haga la transmisión en directo ahí, que me mande un correo electrónico también. Voy a abrir la puerta. Abrir la puerta. Y ahora miren la cámara. Automáticamente empezó a activar. Salió el modo suspensión y ya empezó a grabar nuevamente, ¿no? Ella ya está grabando en línea, porque le he dicho que grabe en línea. Si yo le pongo el modo de seguimiento, tú sales y activas tu alarma. Cuando entra un ladrón, se abre la puerta, la cámara está en stand-by, se enciende la cámara, no solamente se enciende, sale del modo suspensión, comienza a grabar en línea y comienza a hacer el seguimiento de los ladrones en línea. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy les traigo esta nueva cámara para interiores de la marca Sonoff, una cámara recién lanzada al mercado y de última generación que trae cualidades muy pero muy importantes a resaltar. Así que si desean conocer un poco más, ¡empecemos! Pues bien, aquí estamos con nuestra estrella, esta cámara inteligente, cortesía de la empresa Sonoff, el modelo CAM Pantil 2. Una de las cámaras para interiores más impresionantes y de última generación, lanzados al mercado el día de hoy, en junio del 2025. Esta es una cámara que tiene muchas características importantes que vamos a descifrar en este video. Dentro de sus cualidades importantes podemos observar una calidad Full HD en 1080p, poder ver videos en vivo desde cualquier parte del mundo. Es una cámara que tiene un pan y un tilt, es decir, una cámara movible que puede moverse la cabeza de la cámara 360 grados, como vamos a ver luego. Tiene el sistema de two-way audio, es decir, podemos hablar estando en un lugar remoto y la persona en casa va a poder escuchar, e incluso podemos interactuar en una comunicación bidireccional. Permite detectar humano. Si tenemos mascotas, la detección de humano con inteligencia artificial la va a poder determinar y detectar. Tiene Night Vision para poder ver en la oscuridad. Nos permite configurar hasta 6 puntos preseteados para poder determinar la posición de la cámara y poder observar toda nuestra casa en 360 grados. Permite detectar movimiento como un sistema de seguridad. Y finalmente tiene el modo de privacidad física, es decir, puedo en ciertas partes o lugares de mi casa, puedo decirle de que no me filme en esos lados, manteniendo la privacidad de nuestro hogar. La verdad que es una cámara impresionante. Voy a mostrarles lo que trae internamente para poder continuar con la revisión de este equipo. Acá podemos observar lo que trae internamente. Un manual en diversos idiomas. La verdad que el manual es muy simple pero fácil de poder leer y guiarnos en diversos idiomas. Un cable USB tipo C de cerca de 1,5 metros de distancia para poder conectar a la alimentación. Ojo con el detalle, esta cámara no trae un adaptador de corriente, por lo tanto es necesario adquirir
aparte un adaptador de corriente para poderlo alimentar con 5 voltios 2 amperios. Más que suficiente. Podemos utilizar un cargador de celulares de 2 amperios 5 voltios. Los tornillos y los tarugos para poderlo montar sobre la pared o sobre el techo, o como el detalle, y la guía o el soporte para poderlo ubicar en la parte posterior, en el techo o en la pared. Acá tenemos a nuestra estrella esta cámara, esta Campantil 2, cortesía de la empresa Sonoff, y como logran ver es una cámara de 360 grados, ahí esta es la parte frontal, ahí les voy a mostrar, miren, 360 grados, a decir verdad son 340 grados horizontales, y no solamente ellos, nos vamos a poder mover de manera vertical 180 grados verticalmente. Miren, esto no solamente lo pueden poner sobre una superficie plana, sino también sobre el techo, ¿no? De esta manera. Y en la configuración de la aplicación vamos a decirle de que invierta la posición de cómo te muestra la cámara para poderlo ver de manera directa. La verdad que es un equipo muy fuerte, es un plástico fuerte. Vamos a ver rápidamente qué es lo que trae. Tenemos acá la luz indicadora de conexión, el micrófono, aquí en la parte inferior. Tenemos las luces para Night Vision de alta luminosidad, ojo con el detalle. Tenemos la cámara como tal, 1080p, el movimiento con los servos del pan antil, es decir, horizontal y vertical, como les decía, 340 grados horizontal y 180 grados vertical. Tenemos la ranura para el slot del micro SD. Yo ya le he puesto un micro SD de 64 GB. Ojo con el detalle, soporta hasta 128 GB o gigabytes. El botón de reset para salir del modo de apareamiento y para entrar al modo de apareamiento. Ahí lo vamos a ver. En la parte de abajo tenemos un código QR para poder hacer el apareamiento con nuestra aplicación Ewelink, que soporta obviamente en este caso Sonoff, y como les decía, el soporte para poder girarlo estando en el techo o sobre la pared. En la parte posterior, en la parte de atrás, tenemos el puerto de entrada USB tipo C para poder conectar. O sea, acá conectamos nuestro cable, este puerto de entrada USB tipo C para alimentar a través de un cargador de celulares 5 voltios 2 amperios. El cable, como les decía, es largo. Los dos parlantes para la comunicación 2-White y, como les decía ya, el micrófono. La verdad que es una cámara muy pero muy interesante. Ahora sí vamos a ver cómo aparearla y las diversas funciones que trae este equipo de muy alta calidad. Bien, para hacer el apareamiento con la aplicación Ewelink es muy sencillo. Simplemente vamos a conectar la cámara al puerto micro USB con su adaptador de corriente y de nuestro celular vamos a levantar la aplicación Ewelink. Eso ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Si deseas conocer cómo descargar la aplicación Ewelink, puedes ver los videos aquí en mi canal de YouTube acerca de domótica, que he realizado muchos aquí en mi canal. Muy importante tener la conexión Bluetooth habilitada, por un lado. No necesitas tener un plan de datos o en todo caso un Wi-Fi o uno u otro. En este caso mi red Wi-Fi le he desconectado y estoy con mi plan de datos, ojo con el detalle. Y vamos a empezar primero conectando el cable USB tipo C. En la parte posterior tenemos 30 minutos para entrar al modo de apareamiento. Él entra en modo de apareamiento. Miren, ahí está haciendo la inicialización de la cámara. Están viendo la inicialización de la cámara, se está inicializando. Y ahí ya hizo la inicialización y va a entrar al modo de apareamiento. Miren, ya entró al modo de apareamiento. 2, 3, 2 cortos y uno largo, ya está en el modo de apareamiento. Y como ya entró el modo de apareamiento, voy a mostrarles aquí en mi celular, ¿no? Rápidamente abrimos la aplicación Ewelink. Si no saben cómo, simplemente descargan Ewelink desde la red, crean su usuario y estamos listos para trabajar. Tenemos nuestra aplicación Ewelink habilitada y luego de ello le damos más, escanear, y vamos a escanear en la parte posterior este código QR. Ahí están viendo, este código QR lo escaneamos, vamos a ver ahí, y automáticamente, ahí les voy a mostrar, ahí me está cargando, ya lo detecta, sabe que es la cámara. Adicionamos el dispositivo y de esta parte me dice que conecte la cámara. Yo ya conecté la cámara, me indica que presione el botón de reset por 5 segundos, no es necesario porque ya está habilitado.
me indica de que si la luz está blinqueando, dos cortos y uno largo, le digo que sí. Luego de ello, ya me encuentra la cámara y me permite seleccionar mi red Wi-Fi. Para este caso, nuestra red Wi-Fi es de Cyborgs. Voy a entrar a mi red y configurar la clave. Y después de darle guardar, automáticamente lo reconoce. Escuchen. Ya lo encontró, simplemente me da un nombre. Si yo quisiera le podría cambiar el nombre acá, voy a dejarlo tal cual, le doy hecho y listo. Ahí ya estamos listos, acá me lo reconoció, acá. Ya tengo la cámara reconocida como CamPT2. Ahora sí voy a comenzar a grabar sobre mi celular para poder mostrar rápidamente las características más importantes de este equipo. Bien, nuevamente con ustedes ya estoy empezando a grabar sobre mi celular. Ahí les estoy mostrando en la parte de aquí la interfaz de mi celular. Y ahora les voy a indicar cómo trabajar y configurar rápidamente con esta cámara. Entramos a CamPT2. Ahí ya tengo la interfaz. La verdad que la calidad es 1080p, bastante buena. Ahí pueden observar. Incluso yo puedo hacer un zoom, miren. Un zoom, están viendo. Estoy mostrando desde mi celular un zoom. Yo podría hacer un zoom. Desde aquí yo podría moverme, ¿no? Miren la cámara, cómo se va moviendo. Estoy moviéndome lateralmente, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? Puedo subir, puedo moverme 360 grados. Estoy viendo la cámara cómo se mueve, estoy viendo la parte superior, me muevo 360 grados horizontalmente. A decir verdad son 340 grados, estoy viendo la cámara y el soporte de mi cámara que hice un tiempo atrás. Ahí llegué al máximo, son 340 grados, no son 360 grados, miren, ahí estoy regresando. 340 grados es bastante realmente. Y no solamente ello, también puedo moverme hacia abajo o hacia arriba verticalmente 180 grados. Ahí estoy yo. Obviamente tengo las luces que me reflejan, por eso no se ve al 100% bien. En un rato lo voy a poner sin las luces para que logren ver. Y como logran observar, se ve bastante bien la calidad en la imagen de esta cámara. ¿Ok? Entonces acá yo puedo tener un punto de calibración, ¿no? Punto de calibración. Puedo hacer la calibración automática. Ahí están viendo. Se inicializa y empieza la calibración. Y miren algo importante, lo que les hablaba. Los puntos de referencia. Ojo con el detalle, yo puedo tener un punto de referencia y puedo crear puntos de referencia, por ejemplo yo aquí, vamos a ponerme yo como punto de referencia, vamos a movernos un poco, acá, ahí por ejemplo, creo el punto de referencia y le doy PT1, por ejemplo, ¿no? Confirmar, ese es mi primer punto de referencia. Yo me quiero mover y quiero que vea otra parte de mi casa, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Incluso lo subo un poco, quiero que lo vea en la parte superior, ¿no? Y que yo puedo decirle que vaya al punto de referencia directamente, y aquí le digo más, le doy luego PT2, ¿no? Ahí están viendo, PT2, confirmar. Y no solamente ello, le puedo decir también que vaya a otro lado. Vamos a seguir haciéndola que siga girando hacia el otro lado, ¿no? Incluso que baje, ¿no? Es muy buena, tiene muchas características importantes. Vamos a ponerle ahí mejor, ahí. Ya llegó al final. Y le voy a decir que tome el tercer punto de referencia aquí, ¿no? PT3, ¿no? PT3. PT3, confirmar. Entonces ya tengo 3 puntos de referencia, puedo poner hasta 6 puntos de referencia, están viendo, 6 puntos de referencia. Y ahora miren, yo puedo ir estando acá, yo puedo ir estando aquí, yo puedo ir al punto de referencia 1 y automáticamente regresa al primero que yo he seteado. Automáticamente, ojo, ahí está, el primer punto de referencia soy yo. Ahí el segundo punto de referencia es la cámara, en este caso la lámpara en la parte superior. No solamente ello, si quiero ir al tercer punto de referencia, hago clic acá y voy a la lámpara directamente. Ahí están viendo el tercer punto de referencia. Como ven, muy pero muy interesante, tiene cualidades que muy pocas cámaras lo traen. Me impresionó el nuevo lanzamiento de esta cámara Sonos para interiores, para mejorar
la calidad de tu casa inteligente. A nivel de aquí tenemos los puntos de referencia y en la parte inferior tenemos varias opciones que vamos a ir viendo después. Vamos a regresar aquí, la cámara. En esta parte tenemos ahora los 3 puntos y acá tengo las opciones para poder cambiar el nombre. Yo podría darle cualquier nombre a la cámara. Muy importante tener la última versión actualizada del firmware. Esta es la última versión. Viene con una versión anterior, yo ya le he actualizado. Es muy fácil, aparece nuevo acá, le das clic aquí y automáticamente te permite actualizar a la última versión del firmware. Puedes cargar el manual del usuario si así lo desee. La verdad que desde este punto hay mucha información que ustedes pueden descargar. Ahí está, el manual del usuario. Acá. ¿Qué más? Te permite cómo enlazar a los diferentes Home Assistant, por ejemplo, el Alexa, Google Home, o si quieres ir al IFTTT, te va a explicar cómo enlazarte para que tengas los skills necesarios y puedas configurar la cámara. Asignar una ubicación, por defecto yo ya le he puesto a mi home, que es mi casa. Puedes compartir la administración de la cámara con amigos o familiares. Eso también hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Algo importante que es la creación de escenas inteligentes, que lo vamos a ver luego, para poder disparar la cámara ante un evento. Por ejemplo, si se abre la puerta, como lo vamos a ver luego, la cámara va a sonar, va a emitir una alerta e incluso va a permitirte grabar. Lo vamos a ver luego. El indicador, yo puedo que este indicador prenderlo o apagarlo desde aquí, ¿no? Si yo quisiera encenderlo o apagarlo, lo podría activar desde aquí. El almacenamiento en la nube es muy importante porque me va a permitir, con una pequeña suscripción que le puedes hacer a Sonoff, vas a poder tener acceso a grabación en la nube ante la evidencia de una infracción en la seguridad de tu casa. Por decirte, si entra un ladrón, automáticamente se dispara una alerta, se graba en la nube la información, no solamente localmente aquí, sino en la nube si así lo desees, y aparte vas a poder grabar constantemente en la nube, dependiendo de este plan al cual te suscribas. En estos momentos no tengo esta cámara suscrita a la nube. La detección de movimiento yo lo podría aquí encender o apagar. Lo voy a encender, por ejemplo, que quiero detectar objetos en movimiento, en este caso un humano. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué es lo que quiero detectar? ¿En qué zona? Acá le puedo decir todo o simplemente el lado del cuadro. Vamos a darle el lado del cuadro, por ejemplo aquí nada más, para que no me esté disparando, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. El lado del cuadro nada más. Es decir, cuando yo pase por el cuadro, automáticamente me va a detectar, ¿no? ¿Qué sensibilidad? Voy a darle sensibilidad media. El periodo efectivo 24 horas o en una hora determinada. Le puedo decir que en las noches, durante el día no suene nada, y en las noches me detecte un humano, por ejemplo, no una mascota, sino un humano, a una hora determinada, está en 24 horas, y una notificación push indica de que yo puedo, aquí en mi smartwatch, yo puedo notificarme en el smartwatch o incluso, no solamente en el smartwatch, sino también en tu correo electrónico, una notificación push, como lo vamos a ver luego. Y ahora vamos a guardar, ¿no? Vamos a hacer una pequeña prueba. Ahí, por ejemplo, vamos a salir de aquí, ¿no? Cómo detecta el movimiento. Voy a pasar por el cuadro, miren. Llegó la notificación y ahora miren acá, me notificó, ¿no? Ya me notificó acá. Humano detectado, humano detectado. La notificación de correo la vamos a ver luego. No le hemos habilitado, por eso que no me está marcando nada. Voy a quitar aquí. Voy a quitar nuevamente esto para que no esté sonando. Entonces, la detección de movimiento ya lo hemos visto, ¿no? Un periodo efectivo y todo. La notificación push, voy a quitarle esto, guardar, para que no esté sonando. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El seguimiento inteligente me pareció interesante. Voy a habilitarlo, porque me va a permitir detectar a la persona y comenzar a seguirme. Miren, voy a... ahí, por ejemplo, ahí ya me empezó a seguir. Por ejemplo, yo me muevo. Miren. La cámara se está moviendo. Ahí están viendo, se está moviendo la cámara. Yo me estoy moviendo por acá. Miren. Y es un seguimiento por inteligencia artificial. Miren, yo me estoy moviendo automáticamente
Obviamente esto se va a ir mejorando en la medida que yo me voy moviendo por acá, por ejemplo. Incluso yo le he visto que hasta incluso ese es el pan, ¿no? Es decir, el movimiento horizontal, pero incluso si yo me agacho, la cámara ve, ahí están viendo, se agachó, bajó un poco, ahí bajó. Ahora si yo me paro ligeramente, nuevamente ve, es interesante. Estoy cerca a unos 2 metros más o menos, me pongo más lejos, ¿eh? Me pongo por acá, voy a poner por acá, hacia la izquierda. Ahí está. Ahora me voy a agachar. Está haciendo el seguimiento. Un seguimiento de humano. La verdad que es muy, pero muy interesante cómo la cámara permite seguir. Ahora le voy a quitar el seguimiento para que no... Muy, pero muy interesante el seguimiento inteligente. Y acá hay un tema interesante, ¿no? Antes de ver la grabación local les quería mostrar, ¿no? La función de giro, por ejemplo. Aquí, si yo lo tengo puesto sobre el techo, ¿no? Si esto lo tengo así, sobre el techo, yo puedo girar la cámara, ¿no? Si yo no giro la cámara, miren, si yo no giro la cámara, miren cómo se ve al revés, ¿no? Ahí está, al revés. En cambio, si yo le pongo girar, miren, girar, ahora miren cómo se ve de manera normal, ¿no? ¿Ok? Es muy interesante ver la opción de girar. Vamos a ponerlo por acá. La visión nocturna, por ejemplo, la luz infrarroja. Ahorita si es en oscuridad, la luz infrarroja me va a ver, ¿no? A través de la luz infrarroja. Le puedo decir que sea luz blanca, miren. Es un nivel alto o medio, voy a decirle un nivel bajo, guardar. Ahora miren, voy a levantarla para que lo vean con la cámara. Está la luz, ¿no? Ahora en la noche, por ejemplo, se pueden encender las luces de la cámara para poder grabar de una manera adecuada. Luz blanca, está en bajo, ¿no? Ahí está en bajo. Y un nivel alto es ¿no? Es un nivel alto, mucho más fuerte, la luz mucho más fuerte, ¿no? Y si no quieren la visión nocturna o quieren que sea de manera automática, le pueden decir la opción de visión nocturna inteligente para que la cámara decida en qué momento grabar por infrarroja o encender las luces ante la oscuridad, ¿no? Aquí, por ejemplo, es el cambio automático entre la luz infrarroja y la luz blanca. Yo la verdad prefiero la luz infrarroja. Dependiendo de tus gustos vas a poder configurar esto de una manera adecuada. Tenemos el almacenamiento en la nube, ya lo hemos visto, girar, la visión nocturna, más ajustes. Miren el volumen del altavoz. Yo podría hablar, como lo vamos a ver luego, para poder hacer una comunicación bidireccional, como les decía, y aquí puedo ajustar el volumen del altavoz y el volumen del micrófono. Por ejemplo, ahorita lo estoy poniendo, voy a dejarlo en 70, promedio de 70. Hay algo muy, pero muy importante, el horario de modo de suspensión. Yo puedo hacer que la cámara durante el día esté apagada y solamente cuando yo active una escena a nivel de Ewelin, cuando yo active una escena, automáticamente la cámara se active, ¿no? A esto le llaman el horario de modo de suspensión. La verdad que es muy, pero muy interesante. Algo que no he visto en otras cámaras. Miren, vamos a configurarlo. El horario de modo de suspensión, yo puedo añadir a una hora determinada en qué momento del día va a entrar en suspensión o no, ¿no? ¿Ya? Eso lo vamos a ver luego para mostrarles. Y acá hay algo importante, que es poder ver la cámara en otros medios, no solamente en la aplicación, sino también a través de un ONBIF o un RTSP, que es un protocolo de comunicaciones para poder ver cámaras por la web. Desde aquí habilitan esta opción en la cámara. Acá está la IP, el puerto al cual se deben conectar, y no solamente ello, copiar esta dirección HTTP, aquí, esta dirección web, lo ponen esta dirección web en tu navegador de internet, en este caso tu Google o cualquier navegador de internet, y vas a poder entrar a la interfaz web para poder ver las cámaras desde un único punto de una computadora a través de un usuario, un pago que le estoy indicando ahí. La verdad que es impresionante. Y no solamente ello, pueden habilitar esto porque es muy importante tener el acceso no solamente a través de la aplicación Ewelin, sino también
de otros medios, como por ejemplo una interfaz web, ¿no? La marca de agua, si ustedes quieren, por ejemplo, miren el detalle. Aquí yo veo la marca de agua que dice Sonoff, ¿no? Yo de aquí, por ejemplo, podría ir acá, ¿no? Y aquí veo Sonoff, ¿no? Acá veo la palabra Sonoff, ¿no? Y aquí veo la fecha y la hora, ¿no? Pero yo desde aquí mismo, yo podría cambiar esa configuración, ¿no? En más ajustes, podría decirle que no tenga la marca de agua, ¿no? No me gusta la marca de agua, por ejemplo. Pero a quitarle la marca de agua, también le quitan la hora y la fecha, que es muy importante. Así que, en teoría, yo prefiero dejarle la marca de agua porque yo necesito siempre ver la hora y la fecha cuando desea hacer búsquedas y saber la hora exacta en la cual se realizó la grabación, en este caso de mi nivel de seguridad, ¿no? Voy nuevamente a más ajustes y de preferencia yo dejo la marca de agua. Ya Sonos debería quitar esta parte de la marca de agua y no mezclarla con la fecha y la hora. Eso sí, voy a hacerle un comentario para que eso lo modifiquen si Dios quiere. Desde aquí yo puedo reiniciar la cámara si así lo desee. Le doy reiniciar y le doy confirmar, y la máquina, en este caso la cámara, se va a reiniciar. Tenemos la configuración Wi-Fi para entrar a la red a la cual te estás conectando. Si la cámara está en tu red, la puedes llevar a otro lugar, a otra red, y cambiar la configuración simplemente, pero tus accesos todo a través de tu aplicación Ewelink en el celular. El ajuste de cámara, la cámara envía una alerta ante un evento, ¿no? Yo podría decirle qué tipo, si es una alerta, yo quiero, o puede ser una sirena, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? O un bip. Vamos a ponerlo en alerta, ¿no? Bajarlo ahí. Y puedo decirle que el horario de la alarma, si encuentra o detecta algo, que suene la alarma en ese lapso de tiempo, 24 horas según tiempo determinado. Por ejemplo, ahí, guardar, ahí. Yo desde aquí, por ejemplo, ¿no? Yo desde aquí tengo las opciones de eventos y de son, ¿no? Por ejemplo, yo podría, aquí en eventos, lo que les hablaba, ¿no? Poder ingresar a ver los históricos en la web, en la nube, pero esto tiene una suscripción, como les hablaba. Tú puedes suscribirte a este plan que tiene Sonos y con un pequeño monto vas a poder tener acceso a grabación de todos tus eventos que puedas tener en la web y poderlos verlos en vivo, ¿no? O verlos posteriormente. Y a nivel local yo podría ver los eventos o las grabaciones que tengo en el SD card que yo le he puesto. El sonido, lo que les hablaba, yo podría tener acá, voy a bajar el volumen, yo podría habilitar, por ejemplo ahí, el sonido le he habilitado para hablar. Todo lo que estoy hablando se está escuchando en mi celular, pero yo podría hablar en el celular y que se escuche acá, miren. Hola, 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 hola. ¿Qué haces ahí afuera, no? Podrías hablar directamente y establecer una comunicación bidireccional, tú estando en cualquier parte del mundo, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con la persona que tú desees, bidireccionalmente. ¿Por qué? Porque esta cámara tiene un micrófono incorporado y la aplicación te permite interactuar de manera bidireccional con el audio, porque tiene un sonido y un micrófono. El pan and tilt, que es esto de acá, ¿no? Que ya les he mostrado, los puntos de referencia y todo. El playback para poder ver grabaciones, por ejemplo aquí. Yo ya tengo habilitada la opción de grabación. Miren, eso es lo que lo que he grabado con ustedes. Ahí están viendo. Ahí están viendo. Eso es lo que he grabado. Él ya graba en línea. ¿Por qué? Porque tiene habilitada la opción. Miren. Miren. Desde aquí yo puedo ver grabaciones cuando detecta movimiento, cuando hay una detección de personas, cuando hay una detección de personas, el evento de disparo de algo. Miren. Yo desde aquí ya está habilitada la opción de poder grabar aquí en la parte de grabación local. Miren, el normal, el SD card, obviamente a la hora que pones el SD card automáticamente es necesario formatearlo, de ahí permite formatear la memoria. Y aquí yo le he dicho que haga una grabación continua, ¿no? Es decir, la cámara me está grabando siempre, ¿no? No deja de grabar a no ser que la apague y la prenda, ¿no? En ese instante de tiempo no va a grabar. Durante todo el tiempo la cámara está constantemente grabando sin ningún problema. Pero yo le puedo decir, ¿no? Yo le puedo decir que no sea una grabación continua, sino que programe ante ciertos eventos, ¿no? Por ejemplo acá, ante eventos o ante una temporización o programar, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir que comience a grabar de tal hora a tal hora, ¿no? Acá está. Yo le puedo decir que empiece a grabar a tal. Yo la verdad, yo lo tengo como grabación continua, por eso es que ustedes ven que me ha grabado acá les voy a mostrar nuevamente.
me ha grabado constantemente, ¿no? Voy acá a playback y aquí puedo ver la grabación que me está haciendo. Y eso es lo que he grabado con ustedes ahora. Es decir, yo puedo grabar en la cámara y puedo sacar el micro SD y luego leerlo en la computadora, o también podría ver el evento y descargarlo al celular como están viendo. Y la verdad que es impresionante la cantidad de opciones que tiene este equipo, muy, muy pequeño y a un precio muy por debajo de los $25. Ojo con el detalle. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Snapshot para tomar una foto. Por ejemplo, yo me quiero tomar una foto ahí guardado en el álbum. Entonces yo voy a mi álbum de fotos aquí y ahí está la foto, ¿no? Guardada. El álbum de fotos puedo grabar, como ya lo hemos visto, ¿no? Hacer una grabación. Ahí estoy grabando, por ejemplo, en vivo. Por ejemplo, si te llega una alerta, yo puedo grabar en vivo. En este momento grabar en vivo lo que yo deseo. Dejo de grabar ahí, dejo de grabar. Puedo ir al álbum sin ir a otro lado, y aquí puedo ir al álbum y ver lo que estoy grabando. Ahí está, esto es lo que hemos grabado ahorita. El servicio, lo que les decía, el servicio en la nube, que en este momento no lo tengo habilitado. Voy a hablar con Sonos para que me habilite el servicio en la nube gratis. Esto tiene un costo, pero Sonos, al apoyarlos con esta revisión, me regala los servicios de almacenamiento en la nube. La alarma, lo que les hablaba, yo puedo hacer que suene la alarma. Y no solamente ello, también podría configurar aquí, como les decía, en la parte de alarma, configuración de alarma, ajuste de alarma, yo le podría decir que la alarma sea una sirena. Vamos a ver. Ahí. Vamos a ver qué hice. La sirena. La alarma. Y finalmente los eventos del dispositivo. Aquí pueden ver los eventos del dispositivo que no están habilitados. Yo quiero que cuando pase algo, yo puedo generar un evento cuando suceda algo. Por ejemplo, si, miren, vamos a hacer una prueba. Si la puerta de mi comedor se abre, se abre, ¿no? Guardar. Si la puerta, esta es una escena inteligente. El evento del sistema es que me genere una alerta, una notificación push y suene la alarma. Ahí está. ¿Qué tiempo? Las 24 horas o una hora determinada, ¿no? 24 horas. A ver, vamos a hacer una prueba rápidamente, ¿no? Ahí estamos listos para hacer una prueba. Voy a abrir la puerta para poderles mostrar el evento. Miren, me generó el evento, ahí están viendo. Me generó el evento, sonó. Ahí están viendo. La puerta se abrió. Así que tú puedes estar en cualquier parte del mundo. Ya cerré la puerta. Pueden estar en cualquier parte del mundo y no necesitas estar en tu casa para poder determinar y encontrar que incluso en tu celular, en tu smartwatch, vas a poder detectar si alguien o algún intruso entró a tu casa. La verdad que es impresionante, la verdad que es impresionante. No he visto algo tan extraordinario como este equipo de muy alta calidad. Voy a suspender. Yo, si le doy suspender lo que está grabando en línea, la máquina se va a apagar y va a entrar en modo de suspensión. Miren, yo podría tener el equipo en modo de suspensión y habilitarlo en la noche de manera automática para empezar a grabar. Miren, suspender. Y miren, la cámara se baja automáticamente y entra en modo de suspensión. Ahí están viendo, en modo de suspensión. Si yo quisiera regresar, le quito el modo de suspender y automáticamente, miren, la cámara nuevamente sube, miren, automáticamente, y ahora aquí en la pantalla se muestra, ¿no? La verdad que es impresionante. Ahora, vamos a generar una escena, vamos a hacer simplemente como cultura general, ¿no? Vamos a salir de aquí y voy escenas, ¿no? Miren, escenas inteligentes. Miren, acá viene la parte interesante, ¿no? Le voy a decir escena inteligente más, ¿no? Sí. Voy a ir acá al dispositivo inteligente, le voy a decir si luz pasadizo. Si la luz del pasadizo se enciende, ahorita está apagada, se enciende, ¿no? ¿Y a qué va a pasar? Le voy a decir que este dispositivo inteligente suene, ¿no? Para que tengan una idea, suene el dispositivo inteligente. Miren, CAN 2. Activar alarma, miren, activar alarma, guardar, ¿no? Ya les estoy diciendo, si la luz del pasadizo se enciende, active la alarma. ¿Por qué tiempo? 24 horas. Y no solamente ello, el modo avanzado es que me envíe un correo electrónico, le doy guardar
Y luego de guardar me pide un nombre. Vamos a ponerle un nombre. Activa alarma. Al encender luz, ¿no? Guardar, ¿no? Ahí estamos viendo, ahí le estoy mostrando guardar. Hecho. Ahora miren, ahora regresamos acá a la casa y regresamos a la cámara. ¿Ya? Ahí estamos en la cámara. Y ahora miren, ¿qué va a suceder cuando yo enciendo la luz? Debe activarse la alarma, es decir, debe sonar. Ahí voy a prender la luz. Ahí ya la prendí. La alarma comenzó a sonar, ahí están viendo, la alarma comenzó a sonar. Entonces, incluso debe haber llegado una notificación al correo. Este es mi correo electrónico Gmail y aquí les estoy mostrando la notificación que me llegó a la 1:22 p.m. de que se activó la alarma, lo que les hablaba del correo electrónico, Ewelin, y ha activado la alerta, una activa alarma al encender la luz, lo que les hablaba, ¿no? La verdad que es impresionante. Esta es una nueva forma de notificación, no solamente a nivel de un pop-up en tu aplicación Ewelin de tu celular, sino también enviándote un correo electrónico. Y ahora vamos a crear otra escena para que salga del modo de suspensión y se active la cámara. Miren, eso vamos a hacerlo cuando se prende, cuando abramos la puerta. Vamos a decirle, obviamente, escena inteligente. Voy a deshabilitar esta escena. Es más, hasta la puedo borrar desde aquí. Si yo quisiera la puedo borrar, eliminar. Voy a eliminar la escena. Esta también la voy a eliminar, ¿no? No me interesan esas dos escenas. Entonces aquí, por ejemplo, yo le voy a decir una escena inteligente. Si se enciende, ¿no? Por ejemplo, si la puerta del comedor se abre. Vamos a decirle puerta del comedor se abre, ¿no? Guardar. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué va a suceder? El dispositivo inteligente, el CAN-PT2, que haga la transmisión en directo, ¿no? Haga la transmisión en directo ahí, que me mande un correo electrónico también, guardar, y ahora me va a pedir el nombre, ¿no? Vamos a ponerle salir de dormir. Cámara. Es decir, la cámara está durmiendo y la vamos a sacar del modo de dormir, ¿no? Por ejemplo ahí. ¿No? Hecho. Y ahora regreso a la cámara. Miren, pónganse, yo aquí estoy en el modo de suspensión, ¿no? Miren, está entrando al modo de suspensión, ¿no? Acá está en modo de suspensión. ¿Ok? Entonces, cuando yo abra la puerta, automáticamente la cámara va a comenzar a grabar, y no solamente ello, sino se va a activar, que lo esté en modo suspensión, ¿no? Acá no tengo nada, ¿no? Voy a abrir la puerta. Miren ahora, son 1:25 del día de hoy. Hoy día estamos 28, sábado 28. Voy a abrir la puerta. Abrir la puerta. Y ahora miren la cámara. Automáticamente empezó a activar. Salió del modo suspensión y ya empezó a grabar nuevamente, ¿no? Ella ya está grabando en línea, porque le he mucho que grabe en línea. Si yo le pongo el modo de seguimiento, tú sales y activas tu alarma. Cuando entra un ladrón, se abre la puerta, la cámara está en stand-by, se enciende la cámara. No solamente se enciende, sale del modo suspensión, comienza a grabar en línea y comienza a hacer el seguimiento de los ladrones en línea. Te llega la notificación celular o a tu smartwatch y vas a poder estar atento e incluso ver qué es lo que está sucediendo en tu casa. La verdad que es un golazo, es un equipo de última generación. Voy a dejar de grabar aquí. Un equipo de última generación que vale la pena tener en cuenta para tu casa domótica, tu casa inteligente. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyarme, no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que ustedes lo audiencia como este humilde servidor podamos crecer juntos. Asimismo, les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y también no te olvides que hemos habilitado los supergracias y también puedes formar parte de mi comunidad si así lo deseas
Les estoy dejando toda la información aquí en la descripción de este video e incluso el enlace directo para que puedan adquirir esta impresionante cámara de 1080p para interiores de la marca Sonoff. Y no se olvides también de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.